Ada apa? A grabar la clase y entonces a compartir. Nggak tahu. Mana lollipopnya? Bien. Quedó pendiente con ustedes tratar el tema de gráficas, de las curvas, ¿sí? Vamos a ver si hemos visto las gráficas aquí. Sí, aquí está. A ver, gráficas, ¿será que les tomo para darles? No voy a tomar gráficas, pasemos nomás. Porque en un examen no le voy a decir grafique esto, simplemente selección múltiple. Más pasó tiempo, esto no les voy a dar gráficas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio bien puesto de movimiento rectilíneo uniforme variado. Ya, esto es lo que hicimos ayer. Y vamos a hacer otro ejercicio. Con esto acabaríamos movimiento rectilíneo uniforme variado. Vamos a abrir el texto. Bien, aquí estamos por aquí más o menos estamos con ustedes. Gráficos, no voy a dar gráficos. El semestre pasado di las gráficas de las funciones, pero con ustedes no voy a darles. Voy a omitir esta parte, no. Es importante analizar todo esto, ¿no? Pero vamos a omitir. El ejercicio 8 todavía que no creo que les mando a hacer o ya les mandé a hacer. ¿Me recuerdan, por favor? Al día. Creo que hicimos uno parecido, ingeniero. Creo, no me acuerdo muy bien. No. El ejercicio 8 es todo esto. Ya les mandé a hacer, digo. De deber no he mandado a deber todavía. Ya del ejercicio 8 no he mandado. Entonces vamos a hacer, no que sé si tiene gráfico. Ni modo. No tengo por qué apresurarme. Si no avanzo, pues no avanzo. ¿Cuál es el problema? Voy a darles gráficas. Lo que pasa es que uno por llenar el pensum toca acelerarse. No me acelero nada. Voy a dar gráficas y eso es todo. Listo. Tenemos gráfica de la componente de la posición versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué nos da? Por ejemplo, si aquí tenemos la posición, que es un vector R, y aquí tenemos el tiempo, entonces tenemos un tiempo 1, un tiempo 2, un tiempo 3. Por ejemplo, si tenemos una posición 1 y del tiempo t sub 0 al tiempo t sub 1, hay un incremento, es decir, va de t sub 0 hasta t sub 1, hasta r sub 1. Eso quiere decir que hay un incremento de posición. Pero siempre nos da una línea recta. Ahora, de t sub 1 a t sub 2, ¿qué nos dice? No hay cambio ni hacia arriba ni hacia abajo, permanece en reposo. Y de t sub 2 a t sub 3, en cambio, desciende. Quiere decir que hay una variación de posición. Entonces, el gráfico de la posición versus tiempo siempre nos da una línea recta. Recuerden que ya en sí, en el movimiento
rectilíneo uniforme, estamos en el MRU. El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Entonces resulta que la posición final sin vector va a ser igual a la posición inicial, despejando de aquí, va a ser igual a la posición inicial más el desplazamiento. ¿Sí? Y la velocidad o la distancia al desplazamiento, también tenemos que el desplazamiento escalarmente, rapidez por tiempo. Entonces, ¿qué podemos sacar nosotros de aquí? En vez de desplazamiento, poner rapidez por tiempo. Por lo tanto, la posición final va a ser igual a la posición inicial, más, en vez de desplazamiento, ponemos rapidez por tiempo. Y esta ecuación es la ecuación que nos permite determinar, analizar la gráfica de la posición versus tiempo en el MRU. Y la tenemos acá arriba, ¿no es cierto? Posición es igual a F, no le ponen final porque si esta es inicial, esta tiene que ser la final. La posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Sale de esta ecuación. Siempre nos da una línea recta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros determinar la rapidez, que es la magnitud que está escondida dentro de esto? Entonces, para ello sacamos la tangente del ángulo de inclinación de esta recta, y esa tangente del ángulo de inclinación nos da la magnitud, que es la velocidad. Llamémosle velocidad, aunque es la rapidez, que es una magnitud que está escondida dentro de esta recta. Para los que no entienden, voy a explicar acá. Primero, explicar lo que es la recta tangente. ¿Sí? Miren, vamos a suponer que esto es una recta que pasa por este punto, por el punto -1 y el punto 2. ¿Sí? La ecuación de esta recta es de la forma y igual a mx más b, que es ecuación ordinaria de la recta. Se la conoce como ecuación ordinaria de la recta o ecuación canónica de la recta, en donde m es la pendiente, b es el punto de corte. Como corta en 2, queda este tipo de ecuación. ¿Sí? Recuerden, podemos sacar de aquí un triangulito. ¿Sí? Y esta distancia es 1. Esta distancia es 1 y esta distancia de aquí arriba, ¿cuántos cuadritos hay? 2 cuadritos. Entonces podemos sacar la tangente de alfa es cateto opuesto 2 sobre 1, es decir, 2. Pero la tangente de este ángulo de inclinación, que es el mismo que está acá arriba, se conoce como la pendiente. ¿Sí? Entonces la pendiente m es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Por lo tanto, la pendiente es igual a 2. Si mi ecuación aquí sería como y igual, recuerden que esta de aquí es la pendiente, pero como la pendiente vale 2, entonces pondría y igual a 2 por x más b, significa el punto de corte con el eje y, es decir, y más 2. Pero nosotros, en vez de y, ¿qué tenemos en la gráfica? Nosotros en vez de y tenemos r, ¿sí? R final, es decir, r en nuestra gráfica. Entonces, r final va a ser igual a 2 veces, podemos ponerlo acá, ¿dónde está? Aquí. Nosotros tenemos que r es igual a r inicial más 2 veces la velocidad. Perdón, velocidad por tiempo tenemos acá. Más velocidad por tiempo. Esta es la fórmula que acabo de demostrarles, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué digo que en vez de, miren, aquí este R es como tener Y, el eje Y. Y acá tengo, en vez de T, tengo el eje X. Entonces solo cambio los parámetros. En vez de R pongo Y. Y tengo Y igual a 2X más 2. Voy a cambiar a los parámetros de física. Entonces en vez de Y, ubico R. En vez de 2, ubico posición inicial.
y en vez de 2x ubico b por t. Entonces R final va a ser igual a 2 más 2t. Esta es la ecuación que tiene este pedazo de recta aquí. Si tuviéramos tiempo, posición versus tiempo. ¿Sí? Acá está menos demostrado, ¿no es cierto? Tenemos una posición inicial, en nuestro caso, ¿cuánto corta? En 2. Aquí está cortando en 2. Tenemos un tiempo sub 0, un tiempo sub 1 y una posición final. Ok, entonces la pendiente va a ser a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, R final sobre menos R inicial. Esto se llama delta R. Variación. No le pongamos vector. Delta R. Y siempre una variación es algo final menos algo inicial. Entonces, en mi caso sería posición final menos posición inicial sobre tiempo. La pendiente representa la velocidad. Por lo tanto, R final menos R inicial sobre T. Sí, esta T pasa a multiplicar velocidad por tiempo y es igual a ¿qué? A la velocidad final que está aquí, perdón, a la posición final menos posición inicial. Pongamos bonito porque parece velocidad. Es posición, no me salió bien esta R. Vamos a hacer posición final menos posición inicial. Entonces tenemos posición final menos posición inicial. Ahí sí, si no parecía velocidad. Y esta es la ecuación que representa la gráfica de la posición versus tiempo. Y no lo digo yo, también lo dice el texto, solo que el texto no lo demuestra. Simplemente les da la ecuación. R les dice, a ver, esta ecuacióncita que está aquí es la ecuación del que está aquí. Toda esta ecuación que representa esta curva. Cuando graficamos posición versus tiempo, pero en el MRU. Y la tangente del ángulo de inclinación representa la pendiente, que es la velocidad que tiene el móvil o la partícula. Bien, y si nosotros representamos la componente de la velocidad en función del tiempo para el MRU, la gráfica nos da una línea recta. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Recordemos que la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es constante. La velocidad tiene la característica de ser constante. Esto quiere decir que si pasa un tiempo 1, que está aquí, si pasa un tiempo 1, digamos que la velocidad 1 es de 8 metros, no va a alterar. Si pasa un tiempo 2, quiere decir que aquí está en reposo porque no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Y si pasa un tiempo 3, está en otro tipo de velocidad, puede ser menos 2, menos 4. Entonces aquí nos describe, en el intervalo de t sub 0, acá, ¿sí? Va a hacer un análisis. En el intervalo de t sub 0 a t1, ¿qué pasa con la curva? Indica que el cuerpo tiene una rapidez constante, positiva, por lo que se mueve en sentido positivo al eje X. Cuando está hacia arriba, de aquí para arriba la velocidad es positiva y se mueve en el eje X. En el otro intervalo, la curva indica que el cuerpo tiene rapidez nula, es decir, está en reposo, lo que significa que no tiene movimiento. Ya les dije yo. Y en este otro intervalo, la curva indica que el cuerpo tiene rapidez constante negativa, es decir, se está regresando, se mueve en el sentido negativo del eje X. Una gráfica de la rapidez versus tiempo nos relaciona directamente la componente de la rapidez y el tiempo. La magnitud no mostrada directamente es el módulo del desplazamiento. ¿Sí? La magnitud no mostrada es el módulo del desplazamiento, es decir, el área que forma aquí esta curva es el desplazamiento. Vamos a ponerlo aquí. Esta área que forma la curva es el desplazamiento. Delta R. Acá también desplazamiento. Y como aquí no hay área, pues no hay desplazamiento. ¿Por qué? Porque no hay velocidad, es decir, no hay movimiento. Acá he de ver ilustrado mejor. Claro, acá ya les he dado datos. Por ejemplo, si yo tengo que esta velocidad para el movimiento rectilíneo, verán que todo esto es movimiento rectilíneo uniforme. El variado es otro tipo de gráficas. Si yo represento la velocidad y el tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme variado, uniforme,
Vamos a suponer que tengo 10, 20, 30, 40, 60. ¿En qué se mide la velocidad en metros por segundo? Voy a darle 30. Si pasa un segundo, la velocidad sigue siendo 30. Si pasan 2 segundos, sigue siendo 30. Si pasan 3 segundos, sigue siendo 30. Si pasan 4 segundos, sigue siendo 30. Si pasan 5 segundos, sigue siendo 30. ¿Por qué sigue siendo 30? Porque la velocidad es constante en el movimiento rectilíneo uniforme. Y el área que está bajo esta curva, es decir, es una recta, pero siempre se llama a las gráficas, se les llaman curvas rectilíneas, curvas planas, curvas esféricas, curvas oblicuas. Tiene ese tipo de significado. Entonces, el área bajo la curva nos muestra que el desplazamiento que hace esta partícula con dicha velocidad. Ahora, del segundo 5 al segundo 10 apenas tiene una velocidad de 10. Entonces tiene una área 2. Y del segundo 10 al segundo 12, 0, porque la velocidad no está ni para arriba ni para abajo. 0. Entonces voy a calcular primero, esta gráfica me da, ¿no es cierto? Quiero calcular el desplazamiento total, ¿sí? Quiero calcular la distancia total y también quiero calcular, ¿qué más puedo calcular? Representar gráficamente qué es lo que hizo el móvil, ¿ok? Para que ustedes entiendan. Entonces, vamos primero esta área 1, que representa la distancia 1 o el desplazamiento 1. Entonces, recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. ¿Cuál es mi base? 5. ¿Cuál es mi altura? 30. Entonces, área 1 es base por altura, es decir, 5 por 30. Vamos a borrar esto para hacerlo mejor. Ya, esto es 5 por 30. ¿Ya? Y esto nos da 150. El área nos dio 150 metros cuadrados, ¿no? ¿En qué estaríamos trabajando? 100 metros cuadrados. Bien, el área 2, área de un rectángulo, base por altura. De 5 a 10 hay 5. Y de altura hay 10, es decir, 5 por 10. 5 por 10 me da 50 metros cuadrados, el área 2. Y el área 3 nos da base que es de 10 a 12 hay 2. 2 por la altura, que sería 0. No le he puesto yo, pero simplemente vamos a ponerla. El área 3, pongámosla esta aquí, que esta de aquí fuera el área 3. El área 3, y que esta de acá le vamos a llamar el área 4. Ya se me fue todo ahí. Para no alterar, podemos cambiarle, que esta sería el área 4. Ya, tenemos el área 4. Entonces el área 4 va a ser igual a la base. Mi base es de 10 a 12 hay 2. Por la altura. Pero no hay altura, es 0. Entonces esa área es 0. Y claro, si no se mueve, en reposo no hay desplazamiento. Y vamos con el área 3 que está acá. Base, que es ¿cuánto? La base de 12 a 14 es 2. Y la altura, pero la altura me dice que recorre hasta aquí, a menos 30. Entonces, base por altura es 2 por menos 30. Menos 60 metros cuadrados, vamos a ponerle así. No existen áreas negativas, nunca. Pero para mi interés algebraico sí me interesa. Entonces, ahora, ¿qué representa simbólicamente esto? Esto de aquí me va a representar el área, la distancia 1. Esto de aquí me va a representar una distancia 2. Y esto de aquí me va a representar una distancia 3. Y esto de aquí me va a representar una distancia 4. Entonces, sabemos que la distancia es velocidad por tiempo. Entonces, la distancia es 30 por 5, 150 metros. Esto se cumple que para la primera. Por lo tanto, ¿qué representa esta área? Una distancia 1.
Bueno, y la distancia total es la suma algebraica de las distancias. Es decir, 150 más 50 y menos 60. No le sumo el 0, que debería sumarle la otra área que es el 0. Pero el 0 no afecta en nada. Total, la distancia total recorrida es 140 metros. Distancia total recorrida. Es la suma algebraica. No es lo mismo que el desplazamiento. El desplazamiento, en cambio, diríamos que es, bueno, en este caso también nos daría la suma algebraica. ¿Qué es lo que hace la partícula? ¿Qué es lo que hace el móvil? Para que ustedes entiendan. Parte de este punto, ¿sí? Luego recorre, ¿cuántos primero? La distancia 1. ¿Cuánto fue mi distancia 1? 150 metros. Viene hasta aquí la partícula, observen acá. Desde aquí viene y se recorre 150, 50, 100, 150, 200. Hasta aquí. ¿Con qué velocidad recorrió eso? Con 30 metros por segundo, ¿vino? ¿Sí? En 1, 2, 3, 4, 5 recorrió 150 metros. ¿Ya? Yo le puse así, esto no es real, es un ejercicio ficticio inventado por mí. Luego, ¿qué pasa? Luego dice lo siguiente. Empieza a reducir la velocidad. Y desde aquí, desde los 150 metros que primero recorrió, ¿cuántos segundos pasan? Pasan 6, 7, 8, 9, 10 segundos. Es decir, pasan 5 segundos más. Pero recorre una velocidad de 10 metros por segundo. Aquí está, 10 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre? Apenas 50. Como está de 150, 50 llega hasta aquí a los 200. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa de ahí? Luego pasan ¿cuántos segundos? Pasan otros 2 segundos. 1 y 2. Pasa 1 segundo, 2 segundos y se queda quieto. Se queda quieto, no hace nada más. ¿Sí? Es decir, en 2 segundos reposó. Y luego, ¿qué pasa? Empieza a recorrer hacia la izquierda, es decir, por el mismo camino, solo que yo les hago para abajito para que se den cuenta lo que hizo. Aquí no puedo graficar yo en el mismo camino. Entonces le hago más abajito y digo, desde aquí, ¿cuánto recorrió la distancia 3? Menos 60. Entonces quiere decir que si de aquí a acá hay 50, de aquí hay 100, aquí hay 75, menos 60 por aquí sí. Es decir, menos 60 acá. ¿Cuánto recorrió? Sumémosle. Hasta acá 200. ¿Sí o no? Hasta acá recorrió 200. Y, a ver, 150, 200. Tendríamos que sumarle algo más para acá. 200 más la otra distancia que recorre, que es 60 no es. 60. Es decir, recorrió la distancia total, por eso decía aquí, miren, es bueno hacer este análisis. Esto sería, aquí hay una pequeña error, es más. Entonces, ¿por qué es más? Es que le debería ilustrado de otra manera a los del año pasado. Es 260. Pero la distancia total. Ahora, el desplazamiento. Yo quiero el desplazamiento, creo que les pedí el desplazamiento. El desplazamiento total es igual a la suma algebraica de los desplazamientos. Desplazamiento 1 más desplazamiento 2 más desplazamiento 3 y más desplazamiento 4. ¿Sí? Vamos a ver. El desplazamiento total entonces, el desplazamiento total es igual a ¿cuánto? Al desplazamiento 1, esto sí hay que conservar el signo. Esto también viene a ser el desplazamiento 1, porque el movimiento rectilíneo uniforme coincide, 150. Entonces, 150 metros, ¿ya? Más el desplazamiento 2 viene a ser lo mismo que la distancia 2. ¿Y cuánto es el desplazamiento 2? Es de 50, más 50 metros. Más el desplazamiento 3, pero pongámosle el 4 que es 0. Y más el desplazamiento 3. Ojo, el desplazamiento 3, ¿dónde está? Es menos 60. Ese sí hay que cogerle con el signo. Menos 60
menos 60 metros. Por lo tanto, el desplazamiento total es igual a 150, 200 menos 60, 140 metros. Eso es lo que se desplazó. Veamos, pero esto ya es un vector. Vector, vector, estos son vectores. Vectores y vectores. Entonces, lo que se desplazó es 140 y metros. Veamos si es cierto. Vino de aquí hasta acá. A mí lo que me interesa es cuánto se desplazó. Y realmente lo que se desplazó es esto. Desde aquí a acá. No me interesa si se fue, bajó, subió. Al desplazamiento no le interesa la trayectoria. Lo que le interesa es el punto inicial y el punto final. Eso es desplazamiento. Lo que le interesa la trayectoria es la distancia. La distancia sí, viene por aquí, le suma todo esto. Por eso he puesto aquí 140. Les he ilustrado como desplazamiento, más no como distancia. ¿Está claro entonces? Sí, eso sí. Sí. Ojo, cuando les pida desplazamiento, cuidado con confundirse. Y cuando les pida distancia, eso es otra cosa. Yo eso lo hablé claramente. La distancia es la medida de la longitud de la trayectoria, mientras que el desplazamiento solo le interesa de la posición inicial y de la posición final. Muy bien. Eso en cuanto a las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, esto hay que repasar. ¿Qué pasa con las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme variado? No las tengo. Debería tenerlas. Déjenme ver. Si no las sacamos. No, todas estas son de movimiento rectilíneo uniforme. Ok. Aquí está. Gráficas del movimiento rectilíneo uniforme variado. Primero, vamos a graficar la posición versus el tiempo. Entonces, la posición en el eje, vamos a hacerlo así, ya. La posición versus tiempo. La gráfica de la posición versus tiempo. Para el movimiento ya ahora es rectilíneo uniforme variado. Tenemos en el eje Y la posición, en el eje X el tiempo. Pero la ecuación cartesiana que nos permite determinar este tipo de gráficas es esta. Posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula les di yo. Esta es la ecuación que nos permite determinar la gráfica de la posición versus tiempo. Es decir, lo que tenemos es un polinomio de grado 2, ax cuadrado, porque t al cuadrado tiene. Está en función del tiempo, tiempo, tiempo. Estos son constantes. Constante y constante. La velocidad inicial no varía. La que varía es la velocidad final. O sea, sí varía la velocidad, pero mediante el parámetro aceleración. Entonces, tenemos que es un polinomio de segundo grado. Si nosotros queremos encontrar la velocidad instantánea, la velocidad que tiene aquí cuando está en esta posición, la velocidad que tiene aquí cuando... Deberíamos encontrar la tangente a una curva. Y eso se hace simplemente en análisis matemático. Y ustedes todavía no están en las condiciones de poder entender esto de la derivada, porque toca darles cálculo diferencial para poder explicar esto. Así que no nos vamos a meter tanto, pero sí a por lo menos a graficar, no a tratar de derivar ni integrar. ¿Sí? Entonces, recuerden que la derivada del desplazamiento nos da el vector velocidad y la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo, con respecto a t, nos da la aceleración. Y viceversa, esto nos da velocidad. Son procesos inversos. Miren, esto no me van a entender si yo les explico en este momento. Así que dejemos esto tranquilo. Y esto dejamos solo como una sugerencia, que esto nos da la velocidad.
¿Ya? Siempre y cuando conozcamos el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Que nos puede dar dos tipos de gráfica. Una gráfica así, con el del color verde, o también nos puede dar una gráfica así. Dependerá mucho del tipo de ecuación que tengamos, del tipo de velocidad, si el movimiento es acelerado, desacelerado, etc. De eso dependerá. Y cuando nosotros calculamos la pendiente, en un punto cualquiera estamos calculando la velocidad. Pero no es tan fácil calcularla. Imagínense, le digo, calcúleme la pendiente aquí. Usted tiene que saber derivar esta curva para poder encontrar que la pendiente en ese punto, en ese instante, cuando el tiempo valga 2 segundos, 3 segundos, etc. Esto va acompañado, como digo, de cálculo, pero sí hay gráficas que los podemos entender. Entonces, usted le va a quedar claro que cuando va a graficar la posición versus el tiempo, le va a dar una curva, siempre de esta naturaleza. Voy a volverlo a ratificar aquí. Cuando usted grafique, le diga, a ver, haga la gráfica de la posición versus el tiempo. Recuerden que el tiempo se mide en segundos, la posición en metros por segundo. Pero ojo, del MRUV,